en alteraciones en el metabolismo de determinadas sustancias y otras estructuras, ¿ya? Los estudios de imagen van desde lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, una radiografía de abdomen económica, barata, en cualquier servicio. Esta radiografía nos puede dar información muy amplia sobre ciertas enfermedades que aquejan la vía urinaria o el riñón, ¿ya? Y existen indicaciones propias para realizar estos estudios, ¿no? Para realizar una ecografía o una radiografía abdominal. Por ejemplo, el cólico renal, ¿verdad? Son aquellos individuos que acuden a emergencias por dolor a nivel abdominal o en la porción lumbar. Y sabemos que una de las principales causas del cólico renal son la presencia de litos. Y recuerden que los litos son de diferente tamaño, de diferente composición, ¿no? Lo interesante es que litos pequeños, menores a 3 milímetros, no se ven. No se va a poder ver en una imagen de rayos X. Pero litos mayores a 3 milímetros ya se puede observar, ¿ya? Y principalmente los litos que se observan en este estudio de imagen son los litos que contengan calcio, ¿verdad? Porque si tiene calcio, pues se verá como grueso a nivel de la vía urinaria. Recuerden también que existen los litos secundarios a estruvita por procesos infecciosos, ¿no? De vía urinaria, ¿ya? Y también algo muy importante respecto a esta imagen de rayos X, si existe catéteres urinarios como un stent, se puede ver, una sonda, se puede ver. Por ejemplo, dentro del tratamiento de la estenosis pielo-uretral o ureterovesical o cualquier segmento del uréter que se estenose, se ponen catéteres, ¿no? Y estos catéteres a veces se pueden doblar, ¿no? Entonces, el estudio de imagen más simple y económico que tenemos, la radiografía, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen radiográfica, ustedes ¿qué pueden ver así a simple vista? Para eso no se necesita estudiar radiología, ¿verdad? Hay ciertas cosas que el radiólogo nos va a decir que nosotros no sabemos. Por ejemplo, miren esto. Es un catéter, para permeabilizar seguramente la vía urinaria, que probablemente haya sido obstruida ya sea por un lito o haya tenido un proceso de estenosis. En esta imagen, ¿qué observo? Esta es una imagen radiográfica igual del abdomen. Hay algo que llama la atención ahí, la lengua se está gritando. Hay manchas negras. Ahí, exacto. Es un cálculo, ¿no? Un cálculo enorme. Composición, pues no sabemos, ¿no? Porque una vez que se retira el cálculo, hay que mandar algo que se llama cristalografía, donde determina de qué está conformado el cálculo, ¿ya? Porque a simple vista no se puede saber. Doutor, perdón. El cálculo está mostrando todos los casos de riñón. De la pelvis renal. Podría ser una pregunta solo, una hidronefrosis por conta del tamaño. Claro. Cualquier proceso obstructivo en la vía urinaria, empezando de la pelvis hasta la uretra, si hay un proceso obstructivo, por ende, se va a dilatar la vía urinaria. Y esa dilatación se denomina hidronefrosis. ¿Ya? En esta imagen, miren. Sí. Son litos que ya están en la vejiga. Por ende, estos litos no van a salir por nada del mundo y requieren una cirugía. ¿Ya? Eso ya lo determina el urólogo. Entonces, el estudio de imagen de rayos X nos da información principalmente de si hay litos o dispositivos. Principalmente, pero sirve para muchas otras cosas. Dime. Es que usted habló que los litos son de 3 milímetros, así, y ahí tienen
mucho más de 3 milímetros. Es un acúmulo de hitos que está allá. Ok, 1, 2, 3. De esta talla. Claro. Recuerda que en la vejiga es un órgano hueco. Sí, sí. Mientras más grande sea, pues va a ser más difícil de que obstruya, ¿no? Está bien. Los hitos son más peligrosos cuando son pequeños, porque se pueden encajar aquí, ¿verdad? Y eso duele. Pero mientras es grande, pues se mueve, dependiendo de la cantidad de líquidos o el volumen urinario que vaya ingiriendo. ¿Ya? Otro estudio de imagen muy importante para nosotros los nefrólogos es la ecografía renal. Algo muy importante que recalcar con la ecografía es que es operador dependiente. ¿Ya? Porque recuerden que ecografistas hay varios, ¿verdad? Y pues depende, tal vez para uno es uno, para el otro es otro. ¿Ya? También nos da información de la anatomía del riñón. Miren, esta es la anatomía del riñón, en la cual tiene una forma de habichuela, una porción periférica oscura y una porción central mucho más grande. La porción periférica hace referencia a la corteza y la porción central hace referencia a la pelvis, ¿ya? La pelvis renal. Este riñón tiene mucha diferencia con este riñón. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se ven diferentes? Decía como de ustedes, pero La corteza está bien, está pequeña. las pirámides están bien pronunciadas. Este es un riñón de un paciente pediátrico. Muy diferente que al riñón de adulto. Pero los dos son normales. El de arriba es de un niño. Recuerden que durante el proceso madurativo del riñón, el riñón madura aproximadamente hasta los 2 años más o menos. Entonces sí va a haber diferencias. Nos da información de la anatomía renal. 2. Nos da información de lo que mencionaba su compañera, de la hidronefrosis. Esa hidronefrosis se va a observar principalmente acá, la dilatación. ¿Ya? Este estudio pues no tiene ningún efecto secundario, porque no duele, solamente te ponen el encosón y ya, no duele. ¿Es económico? Sí, hay desde 100 bolivianos hasta 500. ¿Es accesible? Sí, pueden tenerlo cualquiera. ¿Ya? Y lo que le decíamos, ¿no? Es operador dependiente, no es independiente, dependiente. Porque depende del que realiza el estudio de imagen. ¿Ya? Ahí está. Una imagen. Lo que mencionabas, ¿no? El riñón tiene una forma ovalada o en forma de habichuela. La porción periférica es la corteza. ¿Ya? Y la porción central corresponde al seno renal, donde está la pelvis y los brazos largos. Este riñón, por ejemplo, ¿de qué lado es? Ese riñón que está separado. Izquierdo. ¿De qué lado trae impresión? Izquierdo por qué y derecho por qué. Yo creo que es izquierdo porque Derecha. el renal está abajo y está virado para el lado central. Entonces el paciente está... Generalmente el ultrasonido es hecho de posterior a anterior o de anterior hasta posterior. Anterior. Derecho. Posterior. Derecho. ¿Por qué derecho? El hígado está arriba. ¿Dónde tenemos el hígado? En el lado derecho. Entonces es el lado derecho, ¿no?
El riñón, el lado derecho izquierdo, pues no está el hígado. Eso es izquierdo, ¿no? Esta es una referencia anatómica, ¿no? Ah, es que tu hígado aquí. Hígado, detrás el riñón. ¿Sí? Pero recuerden que también hay malformaciones, ¿no? En el cual el hígado está en el lado izquierdo. Sí, existe. Y el corazón está en el lado izquierdo. Sí, destrocardia, destrozación, todas esas cosas. ¿Ya? Pero la mayoría tenemos esta disposición anatómica. ¿Ya? Para que hagan, busquen el hígado para ver si es derecho o izquierdo. ¿Ya? En esta imagen, como pueden observar, miren, aquí se nota la gran diferencia que existe entre el negro y el blanco, ¿verdad? Pero acá Casi no. no se nota. No, porque por ejemplo acá no se logra distinguir muy bien entre lo blanco y lo oscuro. Eso denota que probablemente pudieron haber pasado muchas cosas, que haya tenido infecciones, que hayan dejado lesión, daño, que ahorita esté un proceso inflamatorio agudo, de etiología X. ¿Ya? Pero esto ya es un riñón alterado. Es fibrosis, ya así es. Probablemente sea eso, ¿ya? Pero esto ya, si ven esto, es que ya está alterado, no es normal, ¿ya? También, como habíamos mencionado, la ecografía nos da la anatomía, pues, ¿no? De cómo está el riñón. Por ejemplo, acá, la forma del riñón es esta, ¿no? Parece enhezadura, ¿no? Y este huecote es la aorta. Esa es una malformación renal que se llama, como está en enhezadura, riñón en enhezadura. ¿Ya? Es una malformación que sí se puede detectar, ¿ya? Con una simple ecografía. Generalmente estos riñones en enhezadura cursan con infecciones urinarias frecuentes. Son aquellos pacientes que tienen infección urinaria, le dan tratamiento, vuelven al mes y otra vez con infección urinaria. ¿Qué pasó? Probablemente tenga una malformación. Y esa malformación puede ir desde esto hasta otras malformaciones mucho más complejas como una displasia renal u otra. ¿Ya? Y acá, ¿qué es lo que ven? En estas cuatro imágenes de ahí. Está escrito hidronefrosis. Hidronefrosis. Es el aumento de la corteza, del hilo renal. Sí. Cúmulo de... Es toda esa dilatación de la pelvis renal, lo que mencionaba, ¿no? Cualquier dilatación de la vía urinaria se llama hidronefrosis. Y dependiendo del grado de dilatación que vaya a presentar, será una hidronefrosis grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. ¿Ya? Y los procesos de hidronefrosis o cualquier dilatación de la vía urinaria es sugerente de proceso obstructivo. Ya puede ser proceso obstructivo en la pelvis renal, el uréter, la vejiga o la oreja. Y este proceso obstructivo puede ser primario, que es propio del niño, o secundario, como un tumor intraabdominal que esté comprimiendo la vía urinaria y evitando un drenaje adecuado. ¿Ya? Entonces, cuando vean cualquier proceso de dilatación en el riñón, es anormal. Y las causas pueden ser muchas, ¿no? Y cualquier proceso de dilatación se estudia. Otro informe que nos pueden dar muy frecuentemente es la presencia de litiasis, ¿ya? O litos. Por ejemplo, acá estos litos están más o menos en la pelvis renal. Hay otras enfermedades en las cuales el calcio se deposita directamente aquí en el parénquima renal.
pero aquí no se ve. Y eso se llama nefrocalcinosis, que también se puede observar. Otro informe, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que ven? Dilatación de los Pero para hacer dilatación hemos dicho que generalmente la dilatación está al centrito, ¿verdad? Sí. La última del lado izquierdo parece que hay muchos litos. Sí. Esas son bolsitas de agua, son quistes. Y cuando son muchos quistes se llama pues poliquistosis. Esta es una poliquistosis renal, autosómica dominante, en el cual ambos riñones, aparte de que están grandes, están llenos de quistes. Los quistes son pequeñas bolsas de líquido. ¿Ya? Y estos quistes pueden crecer, pueden romperse y generar sangrado y dolor. ¿Ya? ¿Qué se ve ahí? Eso es un quiste. Gigante. De la derecha es quistes bien grandes. Quistes. Recuerden que el riñón tiene un tamaño más o menos, ¿no? De 12 centímetros, 12,63, ¿no? Pero recuerden, cualquier proceso inflamatorio o una pielonefritis puede hacer que el riñón se vea grande, ¿verdad? Y generalmente cuando son grandes salen del campo de la imagen de la ecografía. Son enormes. Y eso se llama pues nefromegalia. ¿Ya? Algo muy importante con respecto a la nefromegalia es que nos refiere o nos menciona que es un proceso agudo que está ocurriendo recién. Ya cuando vean un riñón pequeñito o pequeño, significa que el proceso seguramente es crónico. Y recuerden que el riñón no crece, ¿no? Y ahí se queda. ¿Ya? Generalmente la nefromegalia es sinónimo de que el proceso es agudo. ¿Ya? Pequeño, crónico. ¿Ya? Acá también, por ejemplo, tenemos un quiste enorme. ¿Ya? También se puede evidenciar eso en la ecografía. Y pues, aquí qué es lo que observamos. Pues es la hidronefrosis que mencionaba, ¿no? Dependiendo a las sociedades, ya sean nacionales o internacionales, tienen su clasificación. Dependiendo al grado de dilatación, pues lo subdividen. Por ejemplo, esta es la clasificación de la Sociedad de Urología Fetal. Porque generalmente estas dilataciones se observan con más frecuencia desde el vientre materno. Cuando la madre va a sus controles prenatales, les realizan ecografías de control. Ahí ya se puede evidenciar estas dilataciones. ¿Ya? Otro estudio muy importante, un poco más costoso, es la ecografía Doppler o ultrasonido Doppler. Esta ecografía nos da información de la velocidad de los flujos sanguíneos que llega hacia el riñón. ¿Ya? Su principal indicación en nefrología es sospecha de una probable estenosis de la arteria renal, que sea primaria o secundaria. También dentro del periodo post-trasplante inmediato, lo utilizamos con mucha frecuencia para evaluar el injerto renal, para ver si la cantidad de sangre que le llega al riñón injertado o trasplantado es adecuada. También sirve para la evaluación de las fístulas arteriovenosas, esos pacientes que están en hemodiálisis, que tienen un acceso de tipo fístula. En esos nos ayuda también a evaluar para ver si está dilatado, si tiene trombosis, si tiene estenosis. Y también es operador de PEN y EPI. Pero el mayor uso que se realiza en este país o en cualquier otro de este estudio es para
determinar la estenosis de la arteria renal. ¿Ya? Para establecer su diagnóstico tiene una sensibilidad de aproximadamente el 88% y una especificidad del 94%. Y lo que se busca en esta patología es principalmente la resistencia, el índice de resistencia, que tiene que ser igual o mayor a 0,70 para determinar que es una estenosis o sugerente de una estenosis de la arteria renal. Y la velocidad del flujo tiene que ser mayor a 300 centímetros por segundo. Pues eso es obvio, ¿no? Mientras más delgado el vaso sanguíneo, la velocidad es mucho mayor y la resistencia también es mucho mayor. ¿Ya? En esta imagen son donde se observan los diferentes picos. Nada más. Se realiza una ecuación entre el pico más alto con el pico más bajo para determinar tanto la velocidad y la resistencia. ¿Ya? Entonces, tenemos ya tres estudios, ¿no?, muy importantes, que son la radiografía, la ecografía y la ecografía Doppler. ¿Ya? Tres estudios de imagen muy importantes. Otro estudio, este es un estudio de contraste, que se denomina cisto-uretrograma funcional. Como su nombre lo dice, nos da información de cisto, vejiga, uretro, uretra. Una imagen de la vejiga y la uretra, que se realiza durante el proceso de misión. Por eso se llama así. Y nos va a dar información de si existen alteraciones anatómicas en la vejiga, en la uretra, y es el estudio gold estándar para el diagnóstico de reflujo vesículo-uretero. Este estudio se realiza en diferentes etapas. La primera etapa es que se tiene que tomar una radiografía de abdomen. ¿Esto para qué? Recuerden que puede haber malformaciones de la columna, que se llaman disaptos, ¿verdad? Y esas malformaciones de la columna, recuerden que de la columna salen los nervios. Estos nervios inervan la vejiga. Cuando ya se sospecha que hay una disapnia, pues evidentemente habrá una alteración en la vejiga. Esto está normal. En la segunda etapa, pues se coloca una sonda a través de la uretra y se administra el contraste. El contraste brilla, se sacan fotografías para ver si hay evidencia de reflujo o no. En este caso es un estudio normal en el cual se administró el contraste, se retiró la sonda y se eliminó todo el componente. ¿Ya? Algo muy importante para realizar este estudio es que, primeramente, tienen que tener el propulsivo negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando colocamos la sonda, las bacterias se pueden colonizar, porque si estaban colonizando la uretra, podemos diseminarlo a la vejiga, al uretre o al riñón. Entonces, tiene que tener propulsivo negativo. Hay individuos que sí pueden ser alérgicos al contraste, sí, existe. ¿Ya? Y pues, si hay un individuo que no sabe realizarlo, pues puede generar traumas, ¿no? Colocar la sonda a la fuerza. ¿Ya? Entonces, hay que tener esas precauciones. ¿Ya? Por ejemplo, en esta imagen, pues solamente para la referencia anatómica, vejiga, uretra. ¿Ya? Normalmente tiene que observarse así. Cuando ya este contraste se va en sentido superior, significa que ya hay reflujo. Si se evidencia que aquí hay austras o dilataciones en la vejiga, es que significa que la vejiga está luchando para sacar la orina. ¿Ya? Y se hipertrofia el músculo defusor. ¿Ya? A ver, en estas imágenes, a ver, por ejemplo, ¿qué ven? Las dos últimas hay reflujo. Bueno, todas. En la primera hay reflujo. Y la segunda está luchando para sacar. Sí, porque está... Hay resistencia y algo que está evitando que salga la orina. ¿Ya? En
Porque acá en la primera, por ejemplo, hay reflujo, mira, Sí. se va. En la segunda también existe el reflujo y hay una vejiga de esfuerzo. Se está tratando de comprimir para sacar toda la orina. Quién sabe si el proceso puede estar aquí en la próstata, ¿no? O en la uretra, no sabemos. Acá ya es reflujo, es bilateral, que ya llega hasta la pelvis. La dilatación del Hidronefrosis ureter. Y hay una dilatación del ureter, está muy grande, y una endometriosis. Una dilatación todo. Y en esa dilatación en las dos últimas. Aquí está un bollo, sí. ¿qué es eso? Ese es un ureterocele. O sea, ureterocele significa que el último segmento del ureter se dilata como un globito. Esta dilatación no solo es aquí afuera, también dentro de la pared de la vejiga. Y pues, mira, dependiendo al grado de dilatación y el reflujo, pues, la severidad varía, ¿no? Y la conducta variará, no va a ser lo mismo para esto, para esto, ¿no? Entonces la conducta también varía dependiendo al grado de dilatación. Y también variará dependiendo al grado de función renal y muchos otros factores, ¿no? Entonces, la principal indicación para realizar un cistoretrograma visional es la presencia de buscar malformaciones y reflujo, vejiga y uretra. Nada más. La última. La vejiga es todo esto que está a izquierda. No, estos son los uretres. La vejiga tendría que observarse por acá, lo más seguro aquí, ya retiraron la sonda y ya está vaciando. Pero no se va a vaciar todo el componente por la dilatación extrema que Ahora, gracias. Otro estudio que tenemos, pero ya su uso no es tan común, pero sí existe, es la pielografía intravenosa. Como su nombre lo dice, pues se pone una determinada sustancia a través de la vena y pinta el riñón. ¿Ya? Entonces, si se administra algo por la vena, pues existe riesgo de alergia. Y la sustancia no es inocua, es tóxico. Y para esto, pues sí o sí necesitan canalizar una vía. ¿Ya? Nos dará información principalmente de los uréteres, si tienen buena disposición o posición anatómica, de la dilatación del uréter, lo que se denomina ureterocele, o problemas anatómicos como malformaciones que cursen con alteración del proceso de fusión. O sea, puede haber riñón en envergadura u otra malformación que se pueda evidenciar. Otro estudio muy importante, pero ya el costo varía, aproximadamente de 2.000 a 3.000 bolivianos, es la tomografía axial computarizada. ¿Ya? Este estudio también nos da información de la anatomía. ¿Ya? Recuerden que la tomografía puede ser simple o contrastada. El contraste es tóxico para el riñón. ¿Ya? Y hay medidas para disminuir esta nefrotoxicidad. ¿Ya? No es solo hacer. ¿Se puede prevenir esta nefrotoxicidad? Sí. Hay maniobras que se puede realizar. Nos dará información de qué. Si hay litros, lo va a decir. Pero la mayor utilidad que se utiliza este estudio de imagen es para tumores o cáncer. Recuerden que cualquier proceso oncológico necesita estabilificarse, ¿verdad? Y dependiendo de la estabilificación será un tratamiento quimioterápico, que puede ser agresivo o muy agresivo. También nos da información sobre existe evidencia de cicatrices renal o daño renal que haya presentado el individuo en algún momento. Algunas variantes de la tomografía es la uroTAC, que es específicamente para la vía del riñón y vía urinaria, y la angioTAC, que nos permite ver la vasculatura
Entonces, si la angiotat busca la vasculatura, pues será bueno e ideal para determinar como enfermedades como la estenosis o malformaciones vasculares que afecten a la vasculatura renal. ¿Bien? Entonces, si el individuo es alérgico al contraste, pues no se hace, ¿verdad? Y cuando se tengan tasas de filtrados menores a 60, hay que preparar. Porque si utilizan de manera directa en el estudio, esos 60 se pueden convertir a 30. Y en vez de ayudarles, les echamos una manito para que lleguen a la diálisis. Esa es una imagen de tomografía abdominal, donde ¿qué es lo que se observa? Ahora, que afecta a ambos riñones. Está más grande, pues acá en el lado izquierdo, y en el lado derecho, mucho más pequeño. Este es un probable nefroblastoma o un tumor del iris. Son enfermedades que aquejan principalmente a pacientes menores de 5 años. Y su principal característica es que cuando realizan la revisión del abdomen, esto se palpa, ¿no? Es más, una más. Y en la vía urinaria, estos sangran hematuria. Y si está generando comprensión el parénquima renal, genera isquemia, se libera adenina y hipertensión. La tríada que dice, no, en los adultos lo mismo, ¿no? Dolor, hematuria, todo eso. ¿Ya? Lo más seguro que en este paciente hay que sacar los 2 riñones. Hay que sacar los 2 tumores y dar quimioterapia. Porque no se puede trasplantar inmediatamente, ¿no? Porque hay que dar tratamiento primero al cáncer. Y si sobrevive al cáncer y al tratamiento, recién podemos pensar en un trasplante. Mientras tanto, pues, solo diálisis. Hasta donde aguanta. ¿Y el pronóstico suele ser bien o mal? Bueno, porque generalmente se mueren con la quimioterapia. La mayoría de los individuos. Miren, esta otra imagen. Está bien feo, ¿no? Hasta ya invadido la aorta. Ese también es un tumor, ¿no? Con metástasis. Hay poco o nada que hacer con estos individuos. Y acá, ¿qué vemos? Una cosita que brilla, ¿no? Acá la puntita blanca es una puntita. Es una piedrita, un hito. También se puede ver. También nos sirve, por ejemplo, en este caso, miren. No está agrandado aquí. Este es más. Sí, pero ¿no les extraña la posición anatómica de ese riñón? Sí, ¿Dónde por está? detrás. El lado derecho está más alto que el izquierdo, debe ser lo contrario. ¿Pero dónde está? Está por detrás del hígado. Está por debajo del pulmón. Este es un riñón ectópico. Está por encima del hígado, por debajo del pulmón. Sí. Ah, por debajo del pulmón. ¿Verdad? Es un riñón ectópico. ¿Puede haber? Sí hay. Y están caminando por ahí. Es un hallazgo casual. Es un hallazgo casual. No, pero vive bien, ¿no? Pero sí hay riñones ectópicos. Puede estar en la cavidad torácica, puede estar en la cavidad pélvica, puede ubicarse donde quiera el riñón, que son trastornos de migración, pero sí pueden encontrar un riñón dentro de la cavidad. ¿Ya? ¿Estás?
básicamente, ¿dónde están los riñones? Serán estos. ¿O será esta cosita? Por la flecha yo creo que sea esta cosita. Pues esta cosita. Recuerden que dijimos, cuando es crónico, el riñón como es pequeño. Cuando vean una ecografía y les digan riñones pequeños, independientemente pues, de la causa, ya es algo crónico. Y cuando es pequeño, pues, ¿qué le vas a hacer? Nada, porque no hay ningún medicamento para que crezca el riñón. Y lo más seguro es que va a terminar en enviarse en algún momento de su vida. ¿Ya? Un riñón pequeño es sinónimo de algo malo. ¿Quién sabe qué es lo que le causó? Por ejemplo, a este riñón, si yo le hago una biopsia renal, solo va a salir tejido cicatricial. Y eso no me va a servir de nada, porque no me va a dar ninguna información. ¿Ya? Y acá tenemos otro cáncer, ¿no? Los cánceres muy agresivos. Y lo que mencionábamos, ¿no? Una variante de la tomografía, el angiotomografía. ¿Qué nos da? Bien, la información de la vasculatura renal. Y también nos dirá pues de que si hay alguna alteración en los vasos sanguíneos nos va a dar información. Por ejemplo, en el polo superior de este riñón izquierdo tiene su propia irrigación. Este por ende ya no es candidato para donar el riñón. Porque cuando tú saques, digamos, cortamos aquí y pues se puede morir todo el sangre. Porque no sabemos qué segmentos de acá del riñón, este vaso sanguíneo, está irrigado. Que es dependiente de esa irrigación. ¿Sí? ¿Ya? Y la estenosis de la arteria renal puede verse aquí. Si es por aquí, podemos dar tratamiento, ¿no? Pero si es aquí en estos vasos pequeños, no, ahí se queda más. Entonces, dependiendo también de dónde se ubica la estenosis, el tratamiento también va a variar. ¿El tratamiento es medicamentoso o quirúrgico? Hay médico y quirúrgico. Con stents para ayudar. Sí. Sí. Pero ese stent solamente es cuando es en los vasos sanguíneos grandes, ¿no? Sí. ¿De los chiquitos? No, no tanto. Otro estudio, pero este sí es un estudio más caro todavía, es la resonancia magnética. Este estudio da imágenes múltiples porque realiza un corte mucho más fino y permite realizar reconstrucción de estructuras. Cuesta mucho, para esto necesitas sedación y también es nefrotoxia. Y algo muy importante es que con tasas de filtrado menor o igual a 30 provoca esta enfermedad, fibrosis sistémica nefropénica. En pacientes menores de 2 años no se hace. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el riñón sigue un proceso madurativo. Nos da también información de la anatomía del riñón. También existe la uroresonancia magnética que nos da información sobre todo de la vía urinaria. Y la angioresonancia de la vasculatura. Esta es una imagen de aparato urinario en una resonancia magnética. Los dos riñones, la pelvis, el urete, el vejiga. Se ven bien. Por ejemplo, en esta otra imagen, ¿qué es lo que se ve? Pode. Muchos quistes, poliquistosos, ¿no? Y ahí se determinará si es autosómica dominante, recesiva, eso ya después. Lo único que nos da información es que
contiene muchos quistes. Es una poliquistosis. ¿Está? Pero si la pelvis está aumentada, O puede estar aumentado. esto sí. Parece la cabeza de Mickey Mouse, ¿no? Esto debido a un vaso sanguíneo avesado. Está comprimiendo el urethro. Como está comprimiendo, pues se dilata, ¿no? Hidronecrosis. En esa otra imagen, ¿qué se ve? Um pouquinho grande. ¿Qué ven ahí en la primera? No, está bien. No, es alguna cosa porque el químico está más grande, ¿verdad? La cabeza de Mickey Mouse, ¿no? Algo está obstruyendo. Y para que se obstruya ambos lados, o tiene que ser en vejiga o uretros. Porque si solo fuera aquí, solo sería un lado. Unilateral. Para que sea bilateral, el problema tiene que estar vejiga o uretro. ¿Ya? Está obstruido. Acá Riñón y herradura. es un riñón en herradura. ¿Ya? Es una malformación. Y esta imagen. Más bonito. Es una angioresonante. Así se ven las imágenes. Más que todo para valorar la vasculatura de las renales. Tanto como para el protocolo de trasplante renal, como también para descartar alguna variante anatómica, ¿no? Si de los vasos sanguíneos o alguna otra malformación, pues se evidencia ahí. ¿Ya? Recuerden que ya dijimos que es costoso. ¿Ya? Es nefrotóxico y genera esa entidad patológica si no se tienen las precauciones. Entonces, la tomografía, hemos dicho que nos da una información de la anatomía, ¿verdad? También sirve para procesos oncológicos, para identificar, para dar un tratamiento y nos da información de delitos, nos da información de procesos obstructivos y también nos da información de si existe alguna malformación. La resonancia pues, es mucho más costosa, da unas imágenes mucho más múltiples, más nítidas, pero pues, también da información de la anatomía, malformaciones, ¿no? Y también es nefrotóxico. Otros estudios son los estudios de medicina nuclear, ¿ya? Que se llama gammagrafía renal. Hay gammagrafía para todo, pero en este caso solo vamos a ver la gammagrafía para el riñón. Estos estudios de gammagrama nos dan información sobre la funcionalidad del riñón. La mayoría de los estudios previos que mencionamos solamente dan anatomía, pero estos ya dan funcionalidad. Algo muy importante es que este es el único estudio que te dice cuánto funciona tu riñón derecho y cuánto funciona tu riñón izquierdo. Porque los otros no te dicen. La creatinina, por ejemplo, solo te dice si la función renal está normal o alta o baja, pero no te dice cuál riñón funciona más. Los dos funcionan por igual. Entonces, la sustancia que se utiliza para este estudio son dosis mínimas. Cualquiera cuando escucha medicina nuclear se asusta porque es algo tóxico, pero las dosis son pequeñas y no es nefrotóxico. Para realizar este estudio se necesita una vía periférica, se tiene que canalizar el paciente para administrar la sustancia por la vena.
Y esta sustancia se concentra en el riñón y brilla a esos. Y lo ideal es que brille así, ¿no? Con bordes bien nítidos. Por ejemplo, algo ya le pasó. No es normal. Probablemente le tenga una cicatriz. Existen 3 tipos de gamagrama. En Cochabamba solo tenemos 2, en La Paz hay los 3 y en Santa Cruz. Tenemos el gamagrama tipo DTPA, que evalúa el filtrado glomerular de cada riñón. El gamagrama tipo DMCA evalúa solamente la corteza renal para ver si hay o no hay cicatriz renal. Y el gamagrama MAC3 evalúa la función tubular. Entonces nos ayuda sobre todo en enfermedades como necrosis tubular aguda. En este caso, esto es una demografía de filtrado glomerular y corteza renal. El filtrado glomerular te da información de la función renal. También sirve, por ejemplo, para individuos que van a trasplantar, para ver cuál riñón funciona más. El riñón que funciona más se queda con el donador y el riñón que funciona menos se lo damos al receptor. ¿Ya? También sirve para eso. ¿Ya? Por ejemplo, esta gamografía también nos da información de la anatomía, ¿no? Cómo se pinta todo el riñón en esas duras. Por ejemplo, en una mordida, ¿verdad? En la porción inferior, no está ovalado. Y un proceso cicatricial, ya sea por una infección urinaria o cualquier otro evento que ha dañado ya el riñón. Eso ya no se va a recuperar nunca. Es una cicatriz. Eso ya no sana con nada. ¿Y acá? ¿Qué es lo que vemos? Derecho, izquierdo. Sí. En este caso el riñón izquierdo del polo superior ya está fibrosado. Y si está fibrosado, pues no funciona. ¿Ya? Y por como está fibrosado, el otro riñón tiene que crecer para trabajar con ambos riñones y compensar esa pérdida de función. Eso se llama riñón compensador. En el gamagrama MAC3, lo que se evalúa más que todo son las curvas, para ver si hay o no hay proceso obstructivo. En condiciones normales, el pico es así, sube y tiene que bajar, para cada riñón, ¿no? Porque tenemos 2 riñones. En el caso de que suba y no baja, es un proceso obstructivo. ¿Proceso? Cuando la curva sube y no baja, obstrucción. Entonces nos va a servir también para ver si existen procesos obstructivos en la vía urinaria, como pues una estenosis, ¿no? O un lito también que no va a evitar el drenaje. Como decíamos, el MAC3 se elimina a través del túbulo renal. Entonces, si hay una necrosis tubular aguda, no se va a secretar, pues. Y entonces nos ayuda a diagnosticar necrosis tubular aguda. O sea, esa es la principal causa de lesión renal aguda de etiología intrarrenal. A ver, ahí solo se pinta uno, ¿no? El otro, ¿dónde estará? Y el derecho está bien, el izquierdo está. En este caso, este es el izquierdo. Esto te da una imagen así de izquierdo y derecho. Solamente tiene un riñón. Tal vez ecográficamente te pueden decir que tiene 2 riñones, pero de los 2 solo funciona uno. Y si el otro funciona, funcionará poco o nada. Eso es todo.
¿Preguntas o dudas?